desvanecimiento. El desvanecimiento es el cambio gradual tras sucesivos ensayos del estímulo que controla una respuesta, de manera que finalmente ésta solo ocurre frente a un estímulo parcialmente modificado o totalmente nuevo. El desvanecimiento está presente en situaciones cotidianas en que una persona enseña comportamientos a otra. Los padres suelen desvanecer su ayuda al enseñar a sus hijos a caminar o montar bicicleta. Un profesor de baile usará cada vez menos presión en la mano de un estudiante al mostrarle cómo dar los pasos nuevos. Y a medida que la conducta del adolescente progresa, el profesor de autoescuela dará probablemente cada vez menos pistas verbales sobre las normas de circulación. El desvanecimiento se aplica también en la docencia de trazar, dibujar y copiar círculos, líneas, cuadros, triángulos, números y letras del alfabeto. Las dimensiones del estímulo en desvanecimiento. El desvanecimiento se produce en las dimensiones del estímulo. Una dimensión es cualquier característica que pueda ser medida en un continuo. Aquí ponemos dos ejemplos. Primero, el tono de voz. Muchas veces tenemos que modular el tono, el volumen de voz, para hacer que nuestra conducta que deseamos aparezca. Es decir, en una clase, un profesor que quiera llamar la atención de un alumno va a tener que levantar la voz. En otros casos va a ser lo contrario. También tenemos el juego de las manos. Muchas veces en el ámbito escolar vemos que niños no pueden escribir o se dejan ir por la presión de manos. Es entonces donde el profesor tiene que hacerse presente para así poder llegar a manejar ese estímulo. Es decir, agarrar la mano del niño y ayudarlo con la presión para que él se pueda guiar. También existe el desvanecimiento en las dimensiones de entorno, es decir, en la estructura física o número de personas. Por ejemplo, si nosotros tenemos a varios niños problemáticos en un salón, lo que podemos hacer es estructurar el salón y cambiarlo por, digamos, dos niños, tres niños, una aula más pequeña, una aula más grande. Entonces ahí podemos ver el número de personas va a disminuir y también la estructura física del entorno en el que está. Factores que influyen en la efectividad del desvanecimiento. Tenemos tres factores: elección del estímulo final deseado, elección del estímulo inicial y elección de los pasos del desvanecimiento. Elección del estímulo final deseado. El estímulo final deseado es muy importante. Hay que elegir un estímulo final de manera que la respuesta siga produciéndose frente a él y en el entorno natural. Elección del estímulo inicial. Al principio de un programa de desvanecimiento es importante seleccionar un estímulo inicial que evoque con seguridad la conducta deseada. Acá encontramos tres aspectos: la conducta de los profesores como estímulos instigadores, alteraciones ambientales como instigadores, instigadores intraestimulares y extraestimulares. Como último factor tenemos la elección de los pasos del desvanecimiento. Es muy importante seguir de cerca el rendimiento del sujeto para determinar la velocidad a la que conviene llevar a cabo el desvanecimiento, ya que no debe ser ni demasiado rápida ni demasiado lenta. Posibles obstáculos en desvanecimiento. En esta ocasión vamos a ver tres obstáculos que puedan impedir que nuestro desvanecimiento sea adecuado. El primero sería el cambio gradual de estímulos, es decir, la persona a la cual queremos cambiar va a incrementar su estímulo o conducta para así poder llamar la atención, ya que ve que no le están haciendo caso al primero. Es decir, por ejemplo, un niño que se chanca la cabeza contra la cama. Primero va a atraer la atención de los padres, pero los padres, al darse cuenta que no se está haciendo daño, lo van a dejar de observar. El niño, al darse cuenta de esto, va a incrementar y va a cambiar gradualmente su estímulo. Es decir, ya no se va a chancar contra la cama, sino que va a ir contra el suelo. Los padres de nuevo van a prestar la atención. A eso se le quiere decir el cambio gradual de estímulos. Ese es un obstáculo en el desvanecimiento.
También el segundo obstáculo es que puede ser aplicado inconscientemente. Muchas personas aplican el desvanecimiento sin conocer las pautas o el proceso que lleva a hacerlo adecuadamente. Entonces, en esta ocasión pueden o hacerlo erróneamente o hacerlo bien, pero también pueden dañar al niño si no saben cómo aplicarlo. Luego sería el no presentar un buen plan. Al no presentar un buen plan, no se sabe qué reforzador vamos a elegir, no se sabe bien los estímulos, no tenemos un registro de conductas y puede jugarnos en contra. Pautas para una aplicación efectiva del desvanecimiento. En esta parte vamos a tener 4 aspectos. El primero será elegir el estímulo final deseado. ¿Qué quiere decir esto? Es especificar claramente el estímulo en presencia de la conducta objetivo que debería ocurrir al terminar la intervención. ¿Qué conducta queremos obtener? A eso se refiere. 2. Elegir un reforzador apropiado. Es decir, ¿qué tal que a un niño le funcione muy bien un reforzador de frutas y a otro no le va a funcionar esto? Si no le va a funcionar un reforzador de juguetes o algún reforzador negativo, algún reforzador positivo, no se sabe. Entonces tenemos que analizar primero a la persona a la que vamos a intervenir. 3. Elegir el estímulo inicial y los pasos del desvanecimiento. Esto es importante ya que vamos a tener un adecuado control del desvanecimiento. Primero tenemos que especificar pormenorizadamente las condiciones bajo las que ocurre actualmente la conducta deseada, es decir, quiénes son las personas, qué palabras existen, el entorno, etc. Luego vamos a especificar señales concretas, es decir, qué señales concretas van a evocar la conducta deseada, ¿no? ¿Qué nos va a ayudar? Luego especificar claramente las dimensiones, es decir, personas, tamaño de habitación, como ya les dije anteriormente en las dimensiones. Esto tenemos que desvanecer para llegar a una configuración del estímulo de control pertinente. Es decir, para poder funcionar adecuadamente tenemos que ver las dimensiones de dónde se va a aplicar. Luego vamos a destacar los pasos específicos que se van a seguir y los criterios para avanzar hacia el siguiente. No podemos avanzar del primer paso al último paso. Tenemos que ir claramente en un proceso para realizarlo adecuadamente. Cuarto es poner el plan en marcha. Es decir, primero vamos a presentar el estímulo inicial, reforzar la conducta correcta. Luego vamos a tratar de hacer ensayos, es decir, las claves se van a ir desvaneciendo progresivamente. También vamos a ver los estímulos graduarse, vamos a minimizar la comisión de errores que puedan ocurrir mediante el desvanecimiento, etc. Y por último, también se va a conseguir establecer el control previsto de estos estímulos para poder manejar la conducta del niño. Enseñar a Peter su nombre. Peter, diagnosticado de autismo, tenía un extenso repertorio de mímica vocal y podía repetir muchas palabras que decían otras personas, pero tenía muy poca conducta verbal, aparte de esto. Por ejemplo, cuando le preguntaban por su nombre, respondía nombre, o a veces repetía la pregunta completa, ¿cómo te llamas? Se trataba de un problema de control del estímulo, en el que las preguntas, o sea, los estímulos, evocaban respuestas de mímica en lugar de respuestas apropiadas. Una estudiante universitaria, Verónica, enseñó a Peter a responder apropiadamente la pregunta, ¿cómo te llamas?, de la siguiente manera. Primero encontró un reforzador efectivo. Como Peter ya trabajaba a cambio de fichas de plástico que podía canjearse por caramelos y palomitas de maíz, se decidió utilizar estas fichas como reforzadores. Peter lo ponían en una sala tranquila en una habitación y Verónica se sentaba enfrente de él y en voz muy baja Verónica le preguntaba, ¿cómo te llamas? Entonces, antes de que Peter respondiera, ella gritaba, Peter. Por supuesto, el niño imitaba la palabra Peter y Verónica le reforzaba diciendo, buen chico, y dándole una ficha. Cabría preguntarse si se suponía un avance dado que el chico solo imitaba.
al estudiante. No obstante, tras varios ensayos, Verónica empezó a preguntarle a Peter su nombre en volumen más alto y darle la respuesta sin gritar. En cada ensayo continuó reforzando la respuesta correcta, Peter. Finalmente, Verónica preguntaba en voz alta, ¿cómo te llamas? Y simplemente movía la boca como si dijera, Peter. Sin embargo, el chico respondía correctamente. Tras varios ensayos, la estudiante dejó incluso de mover la boca y el pequeño seguía respondiendo correctamente con su nombre a la pregunta, ¿cómo te llamas? En el caso también encontramos factores. Una de ellas es la elección del estímulo final deseado, donde Verónica, la estudiante, le preguntaba a Peter en voz muy alta, ¿cómo te llamas? Y hacía gestos con la boca como si dijera Peter. El niño contestaba correctamente, pero cuando otras personas de su entorno le preguntaban ¿cómo te llamas?, no harían el gesto con la boca. Así que Verónica llevó a cabo este último programa para que Peter pueda responder correctamente la pregunta. Otro de los factores es la elección del estímulo inicial, donde la tarea era enseñar a Peter a decir su nombre. El estímulo inicial es la pregunta ¿cómo te llamas?, dicha muy suavemente, y enseguida decir Peter con voz muy alta. Al decir Peter con la voz muy alta, incitará a que el pequeño pueda dar la respuesta correctamente. Por último, encontramos la elección de los pasos del desvanecimiento. Fue el correcto, ya que Verónica al principio, al decir Peter con la voz muy alta, incitaba al niño a repetirla y contestar correctamente la pregunta. Seguidamente lo cambió por movimientos gestuales, aparentemente diciendo Peter. Por último, tras varios ensayos, dejó incluso de mover la boca y el pequeño seguía contestando correctamente. Y cada vez que le preguntaban ¿cómo te llamas?, el niño respondía Peter. También en este caso podemos encontrar cómo las dimensiones del estímulo van a cambiar. Podemos ver que Verónica va a modular su tono de voz cada vez que se dirige a Peter para que él pueda repetir su nombre. También cambió la dimensión del entorno, es decir, Verónica ubicó a Peter en una habitación tranquila para que éste pueda prestar atención a lo que se le indicaba. También podemos observar las pautas para la aplicación efectiva que sí se están dando en este caso, ya que se tiene el estímulo final deseado, también se tiene un reforzador apropiado con las fichas que ya antes trabajaba Peter, se tiene el estímulo inicial, se tienen los pasos de desvanecimiento y pone el plan en marcha, haciéndolo efectivo para que Peter pueda aprender su nombre.